Bienvenidos a un nuevo al canal, yo soy Runister Gamer y en esta ocasión estamos jugando Car for Sale Simulator 2023. Para este video he adquirido todos los vehículos de gama alta que podemos encontrar en el juego. Tenemos dos que no son de gama alta, pero son emblemáticos en la historia de los carros, ¿no? O por lo menos en la actualidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar cuánto me costó cada carro, vamos a subirle el precio y vamos a venderlo sin reparar para ver cuánto dinero es lo que logramos juntar. Vamos a ver cuánto tenemos en la actualidad. Tenemos 43.138.241. Por lo tanto voy a hacer el apunte y al finalizar vamos a ver cuánto dinero logramos juntar después de vender todas estas láminas que hay aquí. Pero antes de continuar, recuerda dar like al video para que el algoritmo nos favorezca cada vez más y así logremos llegar cada vez a más personas y hacer que esta comunidad siga creciendo cada vez más. También recuerda darte una vuelta por mis demás redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción del video. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Twitch y me parece que ya son todas. Todas las encontrarás por ahí. De igual manera, si quieres algo en especial sobre este juego o algún otro, déjamelo en la caja de los comentarios. Y ahora sí, vamos a continuar. Para dar comienzo, ahora sí, vamos a darle una vuelta a todos los carros que tenemos por aquí. Comenzando por este que tenemos en pantalla, el cual es un Lamborghini Countach 1986 con 37% de daño, por el cual pagué $2.300.000. Después aquí a un lado tenemos este Bugatti Chiron 2021, por el cual pagué $3 millones y tiene un 44% de daño. Más adelante tenemos este Lamborghini Aventador SV con un 45% de daño, por el cual pagué $476.000. Después seguimos con este Lamborghini Evolution, es lo que aparenta, dice Mitsubishi Lancer versión 10, es 2015 y pagué $34.000 por él. No es de gama alta, pero es un auto icónico. Tenemos esta Tesla 2020 por la cual pagué $120.000 y tiene un 55% de daño. Más adelante tenemos este Mercedes-Benz 2020. Es un Mercedes 580S por el cual pagué $280.000 y tiene un 50% de daño. Tenemos esta Cadillac Escalade con esa daño 2016 por la cual pagué $100.000 y tiene un daño de 46%. Más adelante tenemos esta Mercedes G63 2012 por la cual pagué $62.554 con 0% de daño, ya que la compré en subasta. Después tenemos este Challenger, el cual encontré en la villa. Es año 2018 y pagué $28.000 por él. Tiene un 45% de daño. Más adelante sigue este BMW con 31% de daño. Es un BMW 5M F90. Es año 2019 y pagué $100.000 por él. Después tenemos este McLaren P1 2013 con 50% de daño y pagué $1.300.000 por él. Tenemos este Lamborghini Countach Gold, el cual es 1983 y pagué $9 millones por él y tiene un 42% de daño. Tenemos otro auto icónico, el cual es un Toyota MK4, año 1993, por el cual pagué $47.587. Con 6% de daño, ya que igual lo compré en subasta, o sea, venía bastante bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos este Audi RS7 2023, por el cual pagué $100.000 y tiene un 49% de daño. A continuación voy a proceder a cambiar los precios. Para hacerlo más rápido, simplemente les voy a mostrar la lista ya con todos los precios modificados. Aproximadamente les voy a subir de un 30 a 50% de aumento, ya que si queremos ganarles el 100 habría que repararlos. Vale la pena repararlos, pero en este caso vamos a ver cuánto logramos adquirir sin necesidad de arreglarlos y ver cuánto podemos incrementar. Ya les había mostrado cuánto dinero tenemos, vamos a apuntarlo y al final sumaremos cuánto dinero fue lo que logramos juntar. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora sí, ya he subido el precio de todos los vehículos, lo subí al final en un 70% todos. Aquí hay algo que vamos a hacer, vamos a vender, a lo mejor a algunos les ganamos un poquito menos o incluso un poquito más. Hay un pequeño truco, más bien es una estrategia o consejo, como lo quieran ver. Si les ofrecen lo que quieren, ustedes incluso le pueden aumentar el valor un poco más de lo que están pidiendo. A lo mejor unos 5,000, 10,000 o hasta 100,000 más, ¿no? Con esos valores pueden jugar. Recuerden que tienen 3 ofertas antes de que su cliente ya no les vuelva a aceptar alguna más. Por lo tanto, voy a procederles a mostrar el precio. Y mejor no.
Vamos a irlo activando. Bueno, aquí lo pueden ver si lo quieren ver en cámara lenta. Ese Buick es el Buick de la tienda, por lo tanto ese no lo vamos a vender. Y aquí lo tienen todos los precios para que se den un taco de ojo. Pero lo que vamos a hacer es que voy a ir poniendo en venta uno por uno. Y conforme lo voy poniendo en venta les voy a mostrar en cuánto está y cuánto nos ofrecen por él. Vamos a comenzar con el primero, el Lamborghini Aventador SUV 2018. Vamos a pedir $809,200 por él, por lo tanto vamos a ver cuánto nos ofrece el próximo cliente que vaya a llegar, o el nuevo, el primero que va a llegar. Ya llegó el primer cliente, recordemos que eran 809,200 y nos está pidiendo 672,919 por él. Por lo tanto, vamos a pedirle lo que originalmente habíamos pedido, 809,200. No lo quiso, lo rechazó. Por lo tanto, vamos a pedirle 750,000. Y ya se llevó un carro. Ahora vamos por el que sigue. Seguimos con el Bugatti Chiron 2021. Queremos 5,100,000. Por lo tanto, vamos a ponerlo en venta y vamos a ver si lo logramos obtener. Ya llegó el comprador. Recordemos que pedíamos 5,100,000 y él nos está ofreciendo 4,333,000. Vamos a pedirle lo que pedíamos. Se me lenguó la traba. Lo que pedíamos inicialmente, 5,100,000. Y se lo llevó. Perfectamente, es lo que les digo. Algunos carros le podemos ganar exactamente lo que pedimos, otros un poquito menos, o incluso les podíamos ganar más. Así que vámonos por el siguiente vehículo. A continuación es el turno del Lamborghini Countach, la versión normal, por el cual estamos pidiendo 3,910,000. Ya llegó el primer comprador para este vehículo, 3,910,000, nos está dando 248. No creo que nos vaya a dar lo que pedimos, pero de todos modos vamos a calarle. No lo quiso, por lo tanto vamos a pedirle 3 millones. Tampoco quiso, nos queda una oferta más. Vamos a pedir 3 millones, vamos a pedir 2,800,000. No, lo regué, lo vendí mal, me recargo en la pared. Lo recuperé 2,000 y cacho. La regué, por lo tanto no vamos a contarlo. Voy a buscar uno por ahí y lo voy a volver a meter. ¿Saben qué? Sí vamos a contarlo porque esas metidas de pata también cuentan. Es un error. Recuerden que cuando van a vender, si ustedes no acaban de poner el número y le pican afuera, aunque no le piquen en vender, el carro se va a vender y se lo van a llevar inmediato. En este caso se llevó el Lamborghini regalado como por 2,000 y cachito dólares. Pepe, fue un error y vamos a pagarlo. Muy bien, ahora vamos a ver qué vehículo sigue en venta. El McLaren P1, 2,210,000. Vamos a ver si ahora no se nos va la mano. Ya le cayó cliente al McLaren. Vamos a ver cuánto nos da. Exactamente lo que pedimos. Por lo tanto, vamos a aplicar la que le había dicho. Pedirles un poco más. Pero esperemos que ahora no se nos vaya la olla con eso de ponerle un poquito menos. Vamos a ponerle 3 millones. Y se lo llevó. Le ganamos un poquito más de lo que pedíamos. Por lo tanto, vamos a ver qué otro vehículo sigue. Ya le toca el turno al Lamborghini Countach Gold. Vamos a ver en cuánto lo logramos vender. Este está de este otro lado. Justo a un lado donde estaba el McLaren. Vamos a esperar a que le caiga al cliente. ¿Y cuánto era? 15,300,000. Ya llegó el cliente y como podemos ver hasta está ansioso, está dando vueltas de la emoción porque se va a llevar esta joyita sobre ruedas. Vamos a ver cuánto quiere. 15,300,000 nos va a dar perfectamente lo que pedimos. Por lo tanto vamos a subirle el precio exorbitantemente. Vamos a pedirle 20 millones. Y se lo llevó. Le ganamos 4,700,000 más de lo que estábamos pidiendo. Por lo tanto es lo que yo les digo. Pueden jugar con los precios aún así, aunque ya lo hayan establecido. A continuación es el turno de este Mercedes G63 2012, por el cual pedimos 102,942. Ya llegó el que se lo va a llevar, 102,942. Vamos a pedirle un poquito más, vamos a alocarnos y vamos a pedirle 200,000 a ver si lo suelta. No quiso 200,000, por lo tanto vamos a pedirle 150,000. Y tampoco nos queda una última oferta antes de que ya no nos quiera ofrecer otro más. Vamos a pedirle 120,000. Y se la llevó por 120,000. Le ganamos
un poquito más de lo que habíamos pedido, no tan exuberante como con el carro anterior, pero pues se le ganó más. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente en la lista. A continuación es el turno de la Tesla X 2020. Pedimos 204,000. Ya le cayó cliente a nuestra Tesla, que eran 204,000 lo que pedíamos, y nos está dando exactamente eso. Por lo tanto, vamos a proceder a pedirle un poco más. Vamos a pedirle 250,000. Y se la llevó por 250,000. Le volvimos a ganar más de lo que queríamos. Vámonos a continuación por el próximo vehículo, que es este Mitsubishi Lancer 57,800. Lo máximo que los he logrado vender ha sido como en 60, 70. Tampoco es mucho más lo que he logrado a venderlos, y ya incluso reparados. O sea, es lo que me ha tocado a mí, ¿no? No sé ustedes en cuánto hayan logrado vender alguno de estos carros, estos Mitsubishis. Ya llegaron por el Mitsubishi, vamos a recordar el precio, 57,800. Y este nos está ofreciendo 43,916. Vamos a pedirle la primera oferta y no se lo quiso llevar, por lo tanto vamos a bajársela a 50. Y ya se lo llevó. Sigue la Cadillac, la cual pedimos 170,000. Ya llegaron a llevarse la Cadillac 166,000. Por lo tanto vamos a hacer nuestra primera oferta, que era de 170,000. Y se la llevó. A lo mejor si pedíamos un poquito más se la llevaba, pero pues cuando les pidan menos, empiecen por su primera oferta que ustedes tenían ya en mente. A continuación es el turno del Toyota MK4. Pedimos 80,898. Este perfectamente los he vendido en 100, 120,000, pero ya reparados. Ya llegaron por el Toyota. Vamos a recordar el precio, 80,898. Vamos a ver cuánto nos ofrece este men. Vamos a pedirle lo original, 80,898. Y se lo llevó. Sigue el Challenger, por el cual pedimos 47,600. Ya llegaron por el Challenger, por el cual exactamente nos dan lo que pedimos. Por lo tanto vamos a proceder a pedirle un poquito más. Vamos a pedirle 60. Y no se lo quiso llevar, por lo tanto vamos a pedirle ahora unos 50. Y se lo llevó. Es el turno del BMW, por el cual estamos pidiendo 170,000. Y de volada llegaron, porque lo vieron barato como la carne de gato. Por lo tanto vamos a ver cuánto nos da, y cuál nos está dando mucho menos de lo que pedimos. Vamos a pedirle exactamente la primera oferta. Y no refutó, se lo llevó, entonces no hay que irse a hacer de emoción. Vamos por el Audi, por el cual es exactamente lo mismo, 170,000. Ya llegaron por el Audi y nos están dando exactamente lo que solicitamos por él. Por lo tanto vamos a pedirle un poquito más. Vamos a pedirle los 200. Ay, me espantó. Yo dije, ya lo volví a vender, ya la regué. Vamos a pedirle los 200. Si se lo llevó por 200, le ganamos 30,000 más de lo que estamos pidiendo. Y por último nos queda este Mercedes-Benz, el cual vengan rápido por él porque se está vendiendo como pan caliente. Estamos pidiendo 476,000. Vamos a ponerlo en venta y vamos a ver cuánto nos ofrecen. En corto cayó comprador y un vendedor, por eso lo vamos a mandar a volar. 476,000 nos está dando exactamente lo que pedíamos. Por lo tanto vamos a ver si le podemos ganar unos 100 más. 576. Ay, otra vez me volví a paniquear. 576. 1, 2, 3. No quiso, por lo tanto vamos a pedirle 500. Hijo de su mangana. Otra vez lo volví a vender, pero me parece que lo vendí exactamente en lo que lo había pedido. 476. Entonces no hubo falla. Por lo tanto vamos a proceder a hacer la cuenta de cuánto dinero fue lo que logramos ganar. Ya tenemos el total. Actualmente contamos con 73,557,919 dólares. Ya le restamos lo que teníamos, que eran 43,138,241, lo cual nos da un total de 30,419,678. Eso es la cantidad de dinero que logramos mover vendiendo estos carros. Obviamente eso no es la ganancia total. Hay que restar cuánto nos costó cada carro. Pero recordemos que aproximadamente fue de un 60 a 70% de ganancia entre cada vehículo, ya que a algunos le logramos ganar más de lo que pedíamos, a otros menos, y unos se nos fueron regalados. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda dar tu like para apoyar este canal y que el algoritmo cada vez nos favorezca más y hacer que esta comunidad crezca y crezca más. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.